Bueno, pasamos a la 4, si te parece. Venga. La voy a leer yo y creo que la 4 tiene menos comentarios. Yo por lo menos no tengo casi nada. Así que voy a dejar que tú hables y despedimos con los comentarios. Pero bueno, vamos a leer primero. Vámonos. Carta literaria a una mujer número 4. El amor es poesía. La religión es amor. Dos cosas semejantes a una tercera son iguales entre sí. He aquí el axioma que debía ahorrarme el trabajo de escribir una nueva carta. Sin embargo, yo mismo conozco que esta conclusión matemática, que en efecto lo parece, así puede ser una verdad como un sofisma. La lógica debe fraguar razonamientos inatacables, que a pesar de todo no convencen. Con tanta facilidad se sacan deducciones precisas de una base falsa. En cambio, la convicción íntima suele persuadir, aunque en el método del raciocinio reine el mayor desorden. Tan irresistible es el acento de la fe. La religión es amor, y porque es amor, es poesía. He aquí el tema que me he propuesto desenvolver hoy. Al tratar un asunto tan grande en tan corto espacio y con tan escasa ciencia como de la que yo dispongo, solo me anima una esperanza. Si para persuadir basta creer, yo siento lo que escribo. Hace ya mucho tiempo yo no te conocía, y con esto excuso el decir que aún no había amado. Sentí en mi interior un fenómeno inexplicable. Sentí, no diré un vacío, porque sobre ser vulgar no es esta la frase propia. Sentí en mi alma y en todo mi ser como una plenitud de vida, como un desbordamiento de actividad moral que, no encontrando objeto en que emplearse, se elevaba en forma de ensueños y fantasías. Ensueños y fantasías en los cuales buscaba en vano la expansión, estando como estaban dentro de sí mismo. Tapa y coloca al fuego un vaso con un líquido cualquiera. El vapor, con un ronco hervidero, se desprende del fondo y sube y pugna por salir y vuelve a caer deshecho en menudas gotas y torna a elevarse y torna a deshacerse hasta que al cabo estalla comprimido y quiebra la cárcel que lo detiene. Este es el secreto de la muerte prematura y misteriosa de algunas mujeres y de algunos poetas. Arpas que se rompen sin que nadie haya arrancado una melodía de sus cuerdas de oro. Esta era la verdad de la situación de mi espíritu cuando aconteció lo que voy a referirte. Estaba en Toledo, la ciudad sombría y melancólica por excelencia. Allí, cada lugar recuerda una historia, cada piedra un siglo, cada monumento una civilización. Historias, siglos y civilizaciones que han pasado y cuyos actores tal vez son ahora el polvo oscuro que arrastra el viento en remolinos, al silbar en sus estrechas y tortuosas calles. Sin embargo, por un contraste maravilloso, allí donde todo parece muerto, donde no se ven más que ruinas, donde solo se tropieza con rotas columnas y destrozados capiteles, mudos sarcasmos de la loca aspiración del hombre a perpetuarse, diríase que el alma, sobrecogida de terror y sedienta de inmortalidad, busca algo eterno en donde refugiarse, y como el náufrago que se ase de una tabla, se tranquiliza al recordar su origen. Un día entré en el antiguo convento de San Juan de los Reyes. Me senté en una de las piedras de su ruinoso claustro, y me puse a dibujar. El cuadro que se ofrecía a mis ojos era magnífico. Largas hileras de pilares que sustentan una bóveda cruzada de 1000 y 1000 crestones caprichosos, anchas ojivas caladas como los encajes de un rostrillo, ricos doseletes de granito con caireles de hiedra que suben por entre las labores, como afrentando a las naturales. Ligeras creaciones del cincel que parece han de agitarse al soplo del viento, estatuas vestidas de luengos paños que flotan como al andar, caprichos fantásticos, gnomos, hipógrifos, dragones y reptiles sin número que ya asoman por cima de un capitel, ya corren por las cornisas, se enroscan en las columnas o trepan babeando por el tronco de las guirnaldas de trébol. Galerías que se prolongan y que se pierden, árboles que inclinan sus ramas sobre una fuente, flores risueñas, pájaros bulliciosos formando contraste con las tristes ruinas y las calladas naves. Y por último, el cielo. Un pedazo de cielo azul que se ve más allá de las crestas de pizarra, de los miradores, a través de los calados de un rosetón. En tu álbum tienes mi dibujo.
Una reproducción pálida, imperfecta, ligerísima de aquel lugar, pero que no obstante puede darte una idea de su melancólica hermosura. No ensayaré, pues, describírtela con palabras inútiles tantas veces. Sentado, como te dije, en una de las rotas piedras, trabajé en él toda la mañana, torné a emprender mi tarea a la tarde y permanecí absorto en mi ocupación hasta que comenzó a faltar la luz. Entonces, dejando a mi lado el lápiz y la cartera, tendí una mirada en el fondo de las solitarias galerías y me abandoné a mis pensamientos. El sol había desaparecido. Solo turbaban el alto silencio de aquellas ruinas, el monótono rumor del agua de aquella fuente, el trémulo murmullo del viento que suspiraba en los claustros y el temeroso y confuso rumor de las hojas de los árboles que parecían hablar entre sí en voz baja. Mis deseos comenzaron a hervir y a levantarse en vapor de fantasías. Busqué a mi lado una mujer, una persona a quien comunicar mis sensaciones. Estaba solo. Entonces me acordé de esta verdad que había leído en no sé qué autor. La soledad es muy hermosa cuando se tiene junto a alguien a quien decírselo. No había aún concluido de repetir esta frase célebre cuando me pareció ver levantarse a mi lado y de entre las sombras una figura ideal, cubierta con una túnica flotante y ceñida a la frente de una aureola. Era una de las estatuas del claustro derruido, una escultura que arrancada de un pedestal y arrimada al muro en que me había recostado, yacía allí, cubierta de polvo y medio escondida entre el follaje, junto a la rota losa de un sepulcro y el capitel de una columna. Más allá, a lo lejos, y veladas por las penumbras y la oscuridad de las extensas bóvedas, se distinguían confusamente algunas otras imágenes. Vírgenes con sus palmas y sus nimbos, monjes con sus báculos y sus capuchas, eremitas con sus libros y sus cruces, mártires con sus emblemas y sus aureolas. Toda una generación de granito, silenciosa e inmóvil, pero en cuyos rostros habría grabado el cincel la huella del ascetismo y una expresión de beatitud y serenidad inefables. «He aquí», exclamé, «un mundo de piedra, fantasmas inanimados de otros seres que han existido y cuya memoria llegó a las épocas venideras, un siglo de entusiasmo y de fe. Vírgenes solitarias, austeros cenobitas, mártires esforzados que, como yo, vivieron sin amores ni placeres. Arrastraron una existencia oscura y miserable, solos con sus pensamientos y el ardiente corazón inerte bajo el sayal, como un cadáver en su sepulcro. Volví a fijarme en aquellas facciones angulosas y expresivas. Volví a examinar aquellas figuras secas, altas, espirituales y serenas, y proseguí diciendo: ¿es posible que hayáis vivido sin pasiones, ni temor, ni esperanzas, ni deseos? ¿Quién ha recogido las emanaciones de amor que como un aroma se desprenderían de vuestras almas? ¿Quién ha saciado la sed de ternura que abrasaría vuestros pechos en la juventud? ¿Qué espacios ni límites se abrieron a los ojos de vuestros espíritus ávidos de inmensidad al despertarse al sentimiento? La noche había cerrado poco a poco. A la dudosa claridad del crepúsculo había sustituido una luz tibia y azul. La luz de la luna, que, velada un instante por los oscuros chapiteles de la torre, bañó en aquel momento con un rayo plateado los pilares de la desierta galería. Entonces reparé que todas aquellas figuras cuyas largas sombras se proyectaban en los muros y en el pavimento, cuyas flotantes ropas parecían moverse, en cuyas demacradas facciones brillaba una expresión indescriptible, santo y sereno gozo, tenían sus pupilas sin luz, vueltas al cielo, como si el escultor quisiera asemejar que sus miradas se perdían en el infinito buscando a Dios. A Dios, foco eterno y ardiente de hermosura, al que se vuelve con los ojos como a un polo de amor, el sentimiento del alma. Fin de las cartas literarias a una mujer. Está silenciado. Está silenciado. Ya, para que no se colara ruido mientras leías. No. Hay diferencias. Yo termino el texto mío pone el sentimiento de la tierra. Ah, bueno. ¿Y el tuyo qué dice? El que he leído es el sentimiento del alma. Sí, es el que he leído.
¿Y tienes otro? No, ¿A mano? no, porque tengo el papel, pero es el mismo texto impreso. Y luego también has dicho de sí mismo, yo tengo de mí mismo en uno, al principio, en el párrafo, justo en el párrafo anterior del agua que hierve. Que es pues el cuarto, quinto, pasa que como hay algún parrafito de una sola línea. Justo la última palabra, las dos De últimas. sí mismo. Vale, yo tengo de mí mismo, no sé qué edición será la tuya. O dónde ha aparecido esas diferencias textuales. Creo que es mejor de mí mismo, ¿eh? Vale. Estando como estaban dentro de mí mismo. Sí, sí. Está hablando de sí. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, pues, a lo mejor es de la Tierra al final, pero bueno, es secundario. Es porque me ha llamado la atención y no sé si habrá habido alguna otra que se me haya escapado. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que diga yo algo primero, igual que tú has hecho? Sí, antes? sí, y además yo tengo muy poco de esta. Yo creo que todo lo que puedo decir de esta es repetido de las anteriores, así que dale tú y ya te responderé. Bueno, a ver, a ver, es complicado porque se sale mucho del tema. Quiero decir, hay una introducción para acabar metiéndote a hacer algo que no me he leído ningún texto, pero tiene pinta de que está haciendo lo que hace en aquella obra que él dirigía de la historia de los templos de España, que él dirigía pues esa colección de donde iba templo por templo antiguo de España describiéndolo y tal. Yo a lo mejor hacía algo así, o aprovechó material de ese tipo. Entonces se saca, parece que sale, pero bueno, esa referencia a Dios del final, yo diría que lo que está haciendo es conectando precisamente con todos los textos anteriores. Acaba, y bueno, y con el principio de este propio texto, ¿no? Al final yo creo que es lo que nos está diciendo es que es aquí subrayar esa relación entre Dios, el amor, la poesía, todo conectado. Y en este caso, si antes era la mujer lo que centraba el foco, el alma de la mujer, parece que ahora está hablando del ansia de inmortalidad, que es decir, todas esas referencias, apelaciones que hace a los modelos que fueron un día de estas estatuas, vienen a hablar de eso, ¿no? Da igual que sean hombres o mujeres, al final porque habla de hombres con báculo y mujer y monjas, ¿no? El amor eterno, al fin y al cabo, es la conversión de la carta 3 en algo eterno. Que no va a fallar, yo lo veo así, es como yo puedo estar muy prendado del amor de esa chavala que estaba en Cádiz conmigo, pero al fin y al cabo ese día que yo no había conocido todavía, es importante yo creo ese dato, en el que dice todavía no te conocía, es decir, él seguramente que sí se ha enamorado de chavalas antes de llegar a Toledo, había hacer un viaje que desde Sevilla y todas esas cosas, ¿no? Pero de alguna manera lo que quiere decir es, yo no tenía la excusa de decir que estaba bajo el amor de nada, y sin embargo en ese momento sentí el amor. No era de una mujer, era un amor mucho más profundo y mucho más eterno, y creo que lo que hace con esta carta es dictar sentencia, ¿no? Al final el amor más profundo que todos podéis sentir, incluso todos esos modelos de las estatuas que no tuvieron un amor físico, pero lo sintieron y se han quedado ahí precisamente por ese amor eterno divino. Es como yo lo veo el final del embudo, ¿no? Sí, claro, fíjate que están mirando al cielo, ¿no? Pues ya está, quiero decir, es que esto nunca me había parado a pensar en estas cartas de esta manera. Y entonces, gracias a ti, pues he llegado a esa lectura, a ese plano de lectura que yo no tenía, y sin embargo me lo has enriquecido totalmente, ¿no? Yo iba por ese camino casi más mientras hablaba que previamente a hablarlo. Pero ahora que has dicho tú eso, creo que efectivamente lo que hace es eso, ¿no? De hecho, aunque él parece ser que él tenía la intención de escribir más, por lo menos a mí así lo presenta el libro que yo tengo, sin embargo, es como un broche áureo este final. Es como cerrar un poco, o sea, no es un círculo, él va avanzando hasta que llega a una conclusión, ¿no? Y el amor infinito al final es no el que sentimos unos por otros, o el sentimiento de poesía simplemente, sino que pasamos del amor que yo te tengo a ti, mirándote, que yo siento cuando miro tu pupila azul, que empieza un poco por ahí la cosa, pasa a la conexión de nuestras almas, a la poesía, lo inefable,
pasa al final al amor y del amor pasa a Dios. Y el último párrafo de las 4 cartas es Dios. Y lo centra y dice esto al final, y a lo mejor era un plan de escritura que él tenía. Y no es tanto como que dejó de escribir porque sí, que es como me lo presenta, por ejemplo, este libro, ¿no? Yo lo veo bastante, le veo bastante sentido, bastante cabal a que esto acabe aquí y que el proyecto ya no dé más de sí, porque ten en cuenta que ya incluso en 4 cartas ha repetido muchas ideas. O sea, quiero decir, una teoría, un ars poética como el que está haciendo, tampoco es un género que tenga 20 páginas, ¿no? Y sin embargo, pues, sí. Yo qué sé, yo no he contado estas cuántas son, pero son bastantes, ¿no? Con todas las cartas que hemos leído entre las 4, pues ha hecho una poética bastante decente, incluso sobresaliente, diría. Pues con este final sí, o sea, a mí se me estaba quedando todo un poco flojo, pero ahora con la visión que gracias a ti ahora tengo de las 4 cartas en conjunto, yo creo que sí, que al final bastante. Pero además hay algo que es lo que yo quería mencionar aquí. Bueno, 2 cosas. Primero, algo un poco más anecdótico a lo mejor. Hay un párrafo que habla de cuando nos presenta el templo, bueno, o incluso antes de hablar del antiguo convento, en el párrafo anterior, cuando está hablando de las ruinas, a mí me ha venido a la mente 2 poemas, porque tampoco yo soy bastante ignorante, entonces otra persona, o incluso a ti a lo mejor te vienen a la mente muchas cosas, ¿no? He querido pensar en poemas antiguos, pero digo, claro, que antiguo, en la antigüedad no había ruinas, entonces no puede haber. Es ahora cuando hay ruinas y cuando podemos hablar de ruinas, ¿no? Pero ¿qué poetas me han venido a mí a la mente que contradicen a Becker? Becker, de alguna forma, está viendo en las ruinas un asidero a su identidad. En las ruinas él está... porque pensamos que él es, como hemos dicho, una persona amante del pasado, en muchos sentidos. Entonces, él lo que hace es, en esa ruina se está viendo a sí mismo, a toda su tradición, a toda su identidad, como estaba diciendo. Pero fíjate, vámonos al barroco. Si no te importa, o sea, dentro del barroco... Sí, mira, te voy a leer... ¿Esto estaba preparado? ¿El qué? Yo sí, tú no. Vale. ¿Sabes? A ti esta es una sorpresa de si Vale, no, pero es que pensé que por un momento pensé que se te había venido ahora esto. No. Me ha venido a la mente cuando yo estaba en mi momento reflexivo. Pues de hecho es como que el C. Barroco, como el C. Bueno, tienes que poner ahora el cartelito arriba de mi vídeo sobre el C reflexivo. Ah, bueno, hombre, por favor. Vamos a ver, el último párrafo de A las ruinas de Itálica, de tu paisano. De tu paisano, no me sale la palabra, de tu paisano de Utrera, si no me equivoco. Rodrigo Caro, ¿no? Exacto, ¿no? Fíjate, él dice, claro, vamos a pensar que este señor era sacerdote, ¿no? Y dice, después de hablar, de hacer un repaso de todas las ruinas que hace, de Itálica, y lamentándose de la pérdida y recordando todo lo que pudo haber por ahí, igual que Becker dice que el alma sedienta de inmortalidad busca algo eterno en donde refugiarse, ¿no? Y estas ruinas a él le sirven. Claro, son ruinas en Toledo, pues van a ser templos, principalmente. Fíjate, él después de hacer un repaso, Rodrigo Caro, de todas las ruinas itálicas, paganas, de hecho critica el anfiteatro, dice: esta corta piedad que agradecido huésped, se refiere así, ¿no?, a tus sagrados manes debo, y se los debe porque, bueno, no vamos a comentar el poema, les do y consagro. Itálica famosa. El sacerdote le consagra corta piedad, no mucha, porque él es católico. Un poquito de piedad sí se la va a consagrar a las ruinas de Itálica. Pero luego dice: tú, si llorosa don han admitido las ingratas cenizas, de que llevo dulce noticia a Asaf. Es decir, las ingratas cenizas son de las que va a hablar ahora. Y él lleva noticia a Asaf, o sea, una noticia muy cierta de algo. Dice: si lastimosa, aunque sea lastimosa, ¿no?, la noticia, permíteme piadosa usura a tierno llanto. Es decir, préstame una cosa a cambio del llanto mío. Que vea el cuerpo santo de Geroncio,
tu mártir y prelado. Entonces, le está pidiendo a las ruinas que le muestre lo siguiente: muestra de su sepulcro algunas señas, y cavaré con lágrimas las peñas que ocultan su sarcófago sagrado. Pero, bueno, hasta ahí. ¿Qué busca él dentro de las ruinas? Él no siente en esas ruinas su identidad, su propio pasado. Él está buscando otra cosa para su inmortalidad, que busca su alma. Es a un santo que está ahí. Él sabe que está ahí, no sabe, pero no sabe dónde está y lo está buscando. Y a eso va Itálica. Al final no va a por el anfiteatro a ver lápidas paganas. Él quiere ver, en definitiva, a un santo. Y va a unas ruinas. Acaba diciendo: pero mal pido el único consuelo de todo el bien que airado quitó el cielo, ¿no? Es decir, el cielo se llevó a Geroncio y nos dejó ahí sus restos, ¿no? Y dice, pues mal estoy pidiendo verlo, ¿no? Y le dice al final a Itálica: goza en las tuyas sus reliquias bellas, para envidia del mundo y sus estrellas, ¿no? En plan, sé que no lo voy a encontrar, quédatelo tú, disfrútalo tú y me voy, ¿no? Sin poder verlo. Fíjate a dónde van estas ruinas. Pero es que además, en esta misma época, tenemos este soneto de Quevedo. Estamos en un momento terrible de una España en decadencia. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada, de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Aquí hay una visión más desesperanzada. Él ha sido un agente importante para la corona. Él fue espía, por ejemplo. Entonces, este señor que ya es viejo y siente pena por lo que está viendo, al final, ¿qué es lo que le queda también en estas ruinas? Bueno, estaba diciendo que contradecía a Bécquer, pero ahora estoy pensando que realmente... No, este no, el Quevedo no. Claro, yo lo había visto al principio como que sí, ¿no? Porque parecía que era la queja, ¿no? De esto es lo que nos queda. Al final, o sea, Bécquer ve a las ruinas como algo positivo y para Quevedo es algo negativo, pero al final acaban en lo mismo. Es verdad, al final acaban en lo mismo. O sea, teniendo en cuenta que Quevedo era católico ferviente, o sea, que no hay duda de que para él la muerte no es el final de todo. Al final, mirando las ruinas, ¿qué es lo único que les queda? El más allá. A Bécquer, porque lo une con su yo y digamos que la ansia de inmortalidad de su alma se fija en el pasado. Pero para estos dos señores, bueno, cada uno a su manera, también las ruinas es una forma de que las ansias de inmortalidad del alma se acojan a algo. Quevedo ya solo le queda la muerte, el más allá. El sacerdote Rodrigo Caro, lo que le queda, ¿qué es? El deseo de encontrar a un santo dentro del mundo pagano. A este señor, a Bécquer, es su propia identidad. Él, a ver, es joven. Él no pensaba que iba a morir, tenía 30 años cuando escribe esto, ¿no? Menos. Como Quevedo, que lo escribe en su vejez. No me he fijado en la fecha, pero esto era el 61, el 61. Creo. Claro, 20 y tantos años. O sea, ¿cómo va a pensar que se va a morir, no? Sí. 9 años después. Pues a eso vamos, ¿no? Yo creo que cada uno lo escribe, claro, desde su momento vital. Eso es importante, ¿no? Pero al final es verdad, todos se van a la ruina y cada uno de las ruinas saca una lección. Pero siempre desde las ansias de inmortalidad del alma. Y eso me parece genial. Bueno, pues que te voy a responder yo ahí. Si es que me has traído a dos potentes testimonios, que yo lo único que puedo decir es que la gente esté avisada de que este Quevedo no es el cantante. Ya está, es lo único que puedo. Ya está. Ya, este, como yo digo en clase, este es el de verdad. El de verdad. Este es el que va a seguir siendo famoso cuando pasen 10 años. O 5, efectivamente. Sí.
Y hay otra cosa más que nos lleva al ansia de inmortalidad del alma. Y es una serie de referencias que aparecen aquí que hoy lo he visto y, por ejemplo, hace un mes, cuando grabamos el otro vídeo, bueno, un mes y medio. Hace tiempo. No lo vi. Y hoy sí. Fíjate. No encontrando objeto en que emplearse, se elevaba en forma de ensueños y fantasías, en ensueños y fantasías en los cuales buscaba en vano la expansión, estando como estaba dentro de mí mismo. A ver, sentí en mi alma y en todo mi ser como una plenitud de vida. ¿Vale? Es decir, esa plenitud de vida es lo que hace que, voy a repetirlo para que quede claro, se eleve en forma de ensueños y fantasías. Vamos a subrayar eso, ¿vale? Se eleva en forma de ensueños y fantasías. Me voy a otro párrafo. ¿Qué es lo que está viendo en un momento determinado Becker en el patio, en el claustro de San Juan de los Reyes? Empieza a divagar, o su mente empieza a flotar en otra onda, en otro plano. Estatuas vestidas de luengos paños que flotan, como al andar, caprichos fantásticos, gnomos, hipogrifos, dragones y reptiles sin número, que ya no asoman por encima de un capitel, ya corren. Ya asoman por encima de un capitel, ya corren por las cornisas, se enroscan en las columnas o trepan babeando por el tronco de las guirnaldas de trébol. ¿Qué hay aquí? O sea, él no dice que... Porque luego sí lo dice, pero aquí se le escapa una cosa a Becker. Él está afirmando, él está viendo eso. Ese mundo de fantasía lo está viendo y te lo está planteando como la realidad. Sí, es el cazo que está hirviendo. Claro, eso es. Es lo mismo que ha dicho al principio. Que ya está dicho de la carta 2, recuerden. ¿Y qué pasa con esto? Según la teoría estética de Tolkien, cuando nosotros creamos y usamos la fantasía para lo que él dice subcrear, y lo hacemos bien, con consistencia, y para eso necesitamos primero la imaginación. O sea, él plantea una progresión, imaginación, ¿no? Capacidad de crear imágenes que se salen un poco de la realidad, pero usando la realidad. En este caso, usando que las estatuas que hay por allí, los dragones, la imagen. Incluso dice, perdóname, luego incluso dice que la mujer esta, ¿no? La que se le aparece cuando empieza a ver los ojos de todas las estatuas, como que se está levantando del suelo, ¿no? Sí. Aunque ahí ya que empieza a poner parece que y tal, no sé si en algún momento lo afirma como no. Me he dado cuenta que después empieza a ponerlo, sí. Pero luego está el segundo paso, el arte. Después de la imaginación sería el arte. El arte es lo que a ti te permite construir lingüísticamente esa obra, poner de forma estética en lo que es la imaginación. Y luego vendría la fantasía, que es ya elevar esa creación y hacerla realmente consistente y plantearte el mundo como una realidad, el mundo que subcreado como una realidad. ¿Cuál es el género literario por excelencia superior de la fantasía? La épica. Para Tolkien, el cuento de hadas. ¿Vale? Por ahí lo mismo, déjame el cartelito por ahí puesto arriba. He empezado a verlo. La última tertulia. Es el cuento de hadas. Ese sería el género superior. ¿Y en qué consiste? En lo que está haciendo Becker aquí. O sea, Becker, sin darse cuenta, está dándole la razón a Tolkien. antes de nacer, ¿no? Claro, porque Tolkien lo único que hace es sacar una enseñanza de lo que él ha leído, de todos los cuentos de hadas que él ha leído desde la Edad Media en adelante, incluso de la mitología, porque para Tolkien el cuento de hadas es una versión, es una forma de mitología. O sea, la mitología griega y el cuento de hadas medieval es lo mismo, ¿vale? Pero y te lo explica. Pero yo entiendo que Becker, entonces, perdóname, yo entiendo que Becker sí es consciente, ¿eh? ¿De qué? De que está haciendo, de que está elevándose a este nivel, aunque sea un ensayo, pero está elevándose a este nivel de cuento de hadas porque es lo que hacen las leyendas. Claro, pero a lo efectivamente, y además él está creando un mundo. O sea, él en el claustro de San Juan de los Reyes
acaba de crear el país de las hadas. Y lo acaba de crear, pero además no nos ha introducido en él. O sea, estamos ya en él. Una vez que él está dentro del patio, empieza a ver gnomos, hipogrifos, dragones. Los veo correteando por ahí, se asoman. Increíble. O sea, él acaba de meternos en lo que mal traducido en español aparece en la literatura en español, fantasía, no, en el país de las hadas. Y estamos ahí dentro. Y eso es producto del ansia de nuestra alma de la inmortalidad. Yo no sé si Becker es consciente de que cuando la olla va a explotar, de que cuando nuestra mente crea estas imágenes, eso es el resultado lógico, consecuente, de la ansia de inmortalidad del alma que acababa de mencionar un poquito antes, para otra cosa. Pero justo después lo pone en práctica directamente. ¿Y cuál es el final de todo cuento de hadas bien hecho? La eucatástrofe, el concepto que se inventa Tolkien para decir el final feliz de una obra bien hecha, de fantasía. Ese final feliz que te produce un gozo, que te produce él dice, un glimpse, un destello, de una verdad trascendente que nosotros sentimos. Es decir, Becker está haciendo con los elementos de la realidad que le circunvala, vamos a llamarlo así, ha creado el país de las hadas con la realidad. El gozo que a ti te supone un final feliz es un reflejo de la propia realidad también, pero ese gozo solo es reflejo de la salvación del hombre, del gozo que sabemos que vamos a sentir cuando nos muramos y vayamos a otro sitio mejor. Ese reflejo es el que aparece en los cuentos de hadas. Esto podríamos no lo voy a desarrollar más ahora, para no enrollarme. Pero ¿cómo acaba este ensayo? Adiós, foco eterno y ardiente de hermosura, al que se vuelve con los ojos como a un polo de amor, el sentimiento de la tierra, según me dice. Es decir, al final, la gente que estamos aquí, lo que hace es buscar a Dios. Cada uno en su religión, cada uno con su espiritualidad, cada uno con su forma de verlo. Pero al final lo que todos buscamos aquí es lo que nos propone el mundo de fantasía, que a Becker le encanta, según la estética del siglo XIX y eso. Pero aquí está, o sea, en este ensayo, esta tarde me he dado cuenta que está condensado, muy resumido, o incluso simplemente en su armadura, en su arquitectura más... El armatoste, ¿no? En su armatoste, toda la teoría que Tolkien desarrolla en sus ensayos. Y que yo creo que Becker lo hace por intuición, no por un estudio serio de la materia, de que es un cuento de hadas, ni nada de eso. Simplemente porque él está reflexionando sobre la poesía. O sea, él pensando en la poesía acaba un poco diciendo, poniendo en práctica lo que Tolkien dice, pensando también sobre otro tipo de poesía, que para él la más alta, la que nos estaba enseñando un destello del más allá, que son los finales de los cuentos de hadas, bien hechos. ¿Y qué mejor final de cuento de hadas que estas palabras tuyas para acabar cerrando esta serie de cartas literarias a una mujer? ¿O tienes algo más que hay? Agradecerte que me haya dado la oportunidad de meterme en Becker desde este punto de vista y que hoy ya he terminado acabo de abrir una ventana nueva de Becker. Pues espérate, porque no la vamos a cerrar. Te voy a contar los comentarios, que algunos los has leído tú, otros quizá no. Pero bueno, para que queden reflejados aquí en vídeo, ya sé que los dos lo hemos respondido, pero para que queden reflejados, porque ha sido bonito esta aparición de Emanuel Paz, un amigo argentino que nos ha escrito. Sí, tú lo has respondido, hombre. Pues entonces sí. Un amigo argentino que lo voy a leer. Dice: antes que nada, me he encontrado... Se refiere al primero, ¿vale? Al primero que hicimos. Me he encontrado con este programa de casualidad. Soy un gran admirador de la obra del maestro Becker y coincido con mucho de lo mencionado durante el transcurso del programa, que dicho sea de paso, se me ha pasado en un parpadeo. Mira qué maravilla. Y eran 51 minutos. Comparto la idea de que realmente siempre supo a dónde quería llegar con la explicación de la definición de qué es poesía. Y si has visto hoy, Emanuel Paz, si has visto, querido amigo, el programa de hoy, pues espero que te hayas quedado más todavía en esa idea.
Y en ese derroche de humildad, al lector le cuesta entender si él sabe a dónde va o simplemente a través de palabras hiladas va llegando a una conclusión sin parecer darse cuenta. Lo ha realizado de tan impecable manera en más de una ocasión que esto, como mencionan, le ha jugado en contra a la posteridad cuando se lo trata del poeta del librito de rimas, el poeta de gorriones. A mi parecer es muchísimo más que eso. Un hombre al que al perder su manuscrito, lo que ya comentamos, ¿no?, redactó un segundo de memoria. Eso es algo que no hace cualquiera. Sus definiciones en sus cartas me parecen muy acertadas, más si lo analizamos en la época que lo envuelve. Y sus recursos literarios me han sido siempre que lo he leído usados con maestría. La leyenda El rayo de luna, que a todo el mundo le recomendamos, esto lo digo yo, no solo mantiene una atmósfera que nos atrapa y nos sumerge en el misterio y nos hace palpar con la imaginación cada uno de los entornos, sino que concluye con una afirmación que nos deja mudos. Un delirio, una declaración al parecer gobernada por la frustración y la ira, que termina siendo un grito de razón entre tanta aparente locura, que no tiene grietas en donde el relato concluye. Y retomando con su enorme modestia, lo inicia sin grandes pretensiones, tratando de no aburrir y entretener en su medida al lector. Cuando quien lo lee lo comienza haciendo con la idea meramente de pasar un rato de distracción al compás de la lectura de unas pocas páginas, termina cerrando la última sin una gota de aliento. Eso, señores, nos dicen nosotros, es un don y es digno de un genio como lo fue el maestro Becker. Quién sabe si de haber vivido más, a dónde habría llegado la profundidad de su literatura en general. Un saludo enorme desde Argentina y espero sigan hablando más de esta gloria de la lengua española. Un beso, Emanuel Paz. Esto ha sido un regalo para nosotros. Te hemos respondido, yo te he respondido, pero bueno, aún así sigo muy agradecido con tu comentario. No sé si tienes que apuntarle algo más. Espero que le llegue la notificación. De este vídeo y que se lo pondré ahora en el comentario. Bueno, ahora no, cuando lo publique. Y bueno, ahí vamos con María, que bueno, que tú ya le has respondido, pero bueno, lo voy a leer también. Ya hemos hablado de esto, pero bueno, si quieres vamos a dedicar un minutito más a responderle. Dice, ¿por qué en el colegio se enseña tan mal Becker, tan superficial como que pertenece al romanticismo? Cuando oyéndoos se consigue aprender tanto, se disfruta con el análisis profundo y experto del tema. Lástima no haberos tenido como profesores, dice ella. ¿Qué le decimos? Una pena no haberla tenido de alumna. Así es. Y bueno, y luego en el segundo, que bueno, ha tenido menos repercusión, la verdad, que en los otros. La mitad de los comentarios, más de la mitad de hecho son tuyos, así que si te parece lo vamos a pasar. Y uno de ella, en el que dice Ángel Luis, siempre un placer escucharlo. Bien, muchas gracias. Pues María, suscríbete a su canal, que habla de Tolkien, habla de cristianismo, de catolicismo y de evangelio con el párroco Francisco Torres. Con el padre Francisco Torres, sí. Padre Francisco Torres, habla de Tolkien y habla de los usos del ser reflexivo y cómo pasar selectividad de lengua. Bueno, a ver, claro, quiero decir, tengo lista de reproducción de sintaxis, de selectividad, sintaxis para la ESO, porque vale para bachillerato igual y para la vida. Y para selectividad, claro. Y bueno, y más cosas que tengo que ir sacando. Luego tengo una lista donde sales tú conmigo hablando sobre Salustio. Conversaciones humanísticas. Sigue siendo el vídeo más visto después de uno de selectividad, de cómo hacer la pregunta 5 o 3, no me acuerdo. Estás tú en Salustio, que fue un vídeo malillo. Fue muy malo. Y además fue en mitad de la pandemia, yo ahí con toda la barba y demás. Si me queréis ver todo desaliñado, buscar Salustio en el canal de Ángel Luis. Pero el contenido tiene que gustar porque todos los meses lo ve gente. Bueno, hay que pensar, no, hombre, yo todo lo que hice en 2020 considero que es casi de lo mejor en mi vida, porque es el momento en el que podía centrarme en hacer las cosas que quería. Entonces, claro, yo todo lo que hice desde marzo hasta julio de 2020, que no fueron muchas cosas, pero bueno, lo poco que hice considero que está entre las cosas más valiosas de mi vida, porque es el momento donde vivimos con más intensidad lo que nos gustaba, a pesar de todo lo que ocurría.
Yo repetiría... Otro encierro. Salustio. Yo repetiría ese... Sí, otro encierro seguro. Yo repetiría el formato de Salustio con Tibulo. Venga. Con Tibulo. Venga. ¿Vale? Porque no hay nada en internet, ¿sabes? Así un vídeo hablando de su vida, de su relación con el poder que hubo, que he escuchado aquí en este canal, y que ¿no? Era como, se veía dos equipos de fútbol importantes, de gente poderosa, él estaba en uno, era un forofo de uno de ellos, siempre, ¿no? Estaba intentando meterse siempre ahí. hablamos de eso. El Manchester United, pero sé que siempre los confundimos. El United es el de Tibulo y el del City es el de Mecenas, que es el que más dinero tiene. Pues esos temas que me parecen tan interesantes, igual que cuando con Salustio intentamos ver quién era, por qué escribe, los intereses que había y todo eso, más allá de la guerra o de la conjuración, pues me parece guay. Fue un vídeo polémico. Me interesa. Fue un vídeo polémico. Que el de Salustio fue polémico. Entramos en decir cosas que no se suelen decir, como también con Becker, que no se suelen decir en la escuela. Yo dije que, bueno, llegamos a decir que Salustio era de Podemos. No me acuerdo ya. Bueno. Pues haré un clip y lo pondré. Perdón, perdón, me he equivocado. Catilina era de Podemos, no Salustio. Sí. Lo veré nada más que por sacar algunos clips, algunos cortes y los pongo porque tiene que haber gente de clásicas que le interese. O sea, que... Bueno, lo que no le interesa, yo creo que el gran problema nuestro es que los temas de los que hablamos le interesan a muchísima gente, seguro. Yo creo que lo que no les interesa es ver a gente que tiene 200 suscriptores. Porque esa gente no merece la pena. Ya. Yo creo que ese es el problema. Sí. Tenemos que comprar robots y inteligencias artificiales que se suscriban a nuestros canales para que la gente diga, ay, este seguro que dice algo porque tiene 1500 suscriptores. Bueno, en fin. Si mañana veis que tengo 1500 suscriptores, que nadie sospeche cosas raras, que a ver, que tengo tirón. De momento me estás ganando en la carrera, ya me has superado con creces. Yo no. Sí. El cura. Ah, el cura. Sí, pero te quiero decir que no es por mí. Es que tengo un invitado mediático. Mediático, y luego mis alumnos quieren aprobar. Claro. Entonces se juntan las dos cosas. Sí, bueno, los míos quieren aprobar, pero me siguen diciendo ¡una hora! Bueno, venga, que se acabó Becker. Haremos vídeo de 10 minutos. Se acabó Becker, lo entendió todo, pero... No, perdón, se acabó Becker, lo entendió todo en las cartas, pero desde aquí, esto no te lo ves venir, te quiero hacer una invitación ahora en público. Venga, que tengo el coche ahí. ¿Estás dispuesto a hacer conmigo las cartas desde mi celda? Ahí lo dejo. Estoy dispuesto, claro. Pues ya está, confirmadísimo. A partir de ahora Becker lo entendió todo, sigue, pero con cartas desde mi celda. Redoble de tambor cuando conteste. ¿Cómo? ¡Vamos! Sí, ¡Vámonos! Bueno, pues dejamos abierta esa invitación para todo el que nos quiera seguir. María, Emanuel, alumnos, nos vemos en la siguiente edición de... Suscribíos al canal, dale like y seguid a Manuel Barroso. Y a Ángel Luis Robles. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.